Saludos, bienvenidos nuevamente a hitboricua.net. Mi nombre es Edwin Rodríguez. En conversaciones con jóvenes prospectos y con sus padres y entrenadores, me he percatado que aunque todos los jugadores quieren llegar al profesionalismo, muchos de ellos desconocen la verdadera estructura del béisbol organizado y sus realidades. Luego de que el joven estampa su firma al profesionalismo, entra un sistema complejo que muy pocos entienden. Por medio de esta presentación, El camino hacia las grandes ligas, intento contestar de forma sencilla algunas de esas dudas y preocupaciones sobre el béisbol profesional. Si se le pregunta a cualquier joven que practica el béisbol a nivel infantil o juvenil, ¿cuál es su sueño? Lo más seguro responderá jugar en las grandes ligas. Es por esto que considero necesario explicar la forma que funciona el sistema del béisbol organizado, esto es el profesionalismo. De esta forma podrían prepararse mejor ante este reto. Esta orientación presentada por hitboricua.net es sumamente importante. Incluso estoy convencido que la falta de orientación sobre este tema y muchos otros temas relacionados es la razón por la que un gran número de prospectos no reciben ni tan siquiera la oportunidad de firmar el profesionalismo. Entre algunas de las muchas preguntas que tienen los jugadores, padres y entrenadores se encuentran: ¿qué sucede tan pronto ese joven firma el profesionalismo? ¿Qué son las ligas menores? ¿Cómo funciona ese sistema de ligas menores? ¿Cuánto tiempo debe estar en las ligas menores antes de llegar a las grandes ligas? Estas y muchas otras dudas e interrogantes les serán aclaradas a través de esta presentación. Comencemos. En la actualidad existen 30 organizaciones de grandes ligas, o sea, 30 equipos de grandes ligas. Tan pronto el joven prospecto firma el profesionalismo con una de estas organizaciones, es enviado a un sistema de desarrollo establecido por el béisbol organizado. Este sistema de desarrollo es conocido como las ligas menores. Cada organización tiene su propio estilo y filosofía de cómo se deben desarrollar sus jugadores. Cada una de las 30 organizaciones cuenta con por lo menos unos 8 equipos en las ligas menores, incluyendo sus academias en la República Dominicana. Algunas organizaciones tienen hasta 9 equipos. Es por esto que existen actualmente 247 equipos en las ligas menores. En promedio, cada uno de estos 247 equipos tiene un roster de 25 jugadores, aunque esta cantidad varía dependiendo del nivel de competencia. Así que existen aproximadamente unos 6.175 jugadores participando en las ligas menores. Habiendo mencionado ya la cantidad aproximada de los jugadores profesionales en las ligas menores, paso entonces a explicar sobre la forma que están distribuidos a través de todo el sistema. Les ilustraré esta trayectoria utilizando la figura de una pirámide. En la base añado a los aficionados, esto es para que puedan ubicarlos. Estos son los que todavía no han firmado. Al momento de decidir firmar, ese jugador aficionado es asignado a su primer nivel de competencia, que por lo general esto es a la liga de novatos. Esta categoría de novatos se divide en dos niveles. El primer nivel de las ligas de novatos se encuentra en los estados de Florida y Arizona en Estados Unidos. Aquí son enviados en su gran mayoría a los jugadores acabados de firmar de escuela superior. El otro nivel de esta categoría de novatos es más avanzada, por eso se le conoce novatos avanzada. Por lo general, aquí se envían jugadores en su segundo año en el profesionalismo, o tal vez recién firmados, pero que provienen de algún programa avanzado de 4 años de universidad. La temporada en esta categoría de novatos, en ambos niveles, tiene una duración de aproximadamente 2 meses y medio, desde mediados de junio hasta finales de agosto. Le sigue entonces la categoría de clase A. Esta se divide en 3 niveles. Su primer nivel es el de la clase A corta. Lleva este distintivo porque aunque la competencia es más avanzada que las ligas de novatos que le preceden,
La temporada sigue siendo de 2 meses y medio y alrededor de 70 partidos. Al igual que los primeros dos niveles anteriores, la clase A corta comienza a mediados de junio hasta principios del mes de septiembre. Continuando a la clase A media. Este es el primer nivel en donde se juega una temporada completa. Entiéndase, una temporada de 144 juegos en un periodo de 5 meses. Esta temporada comienza a principios de abril hasta la primera semana de septiembre. Desde este nivel en adelante, mientras esté en las ligas menores, se juegan las temporadas completas de 5 meses de duración y aproximadamente 144 partidos. Ya aquí comienza la verdadera carga de trabajo físico y emocional del profesionalismo. 144 juegos en 5 meses de temporada. O sea, 144 juegos en 150 días. El próximo nivel es el de clase A avanzada. Aquí los jugadores tienen sus habilidades más pulidas, con unos 2 o 3 años de experiencia en el profesionalismo. Pasan entonces a la categoría de AA. Aquí existe un solo nivel, pues la cantidad de jugadores que llegan a este nivel son relativamente mucho menor de los que participan en la clase A. Esto lo veremos más adelante. A este nivel de AA es que ya se van definiendo la verdadera calidad de los prospectos. El jugador que alcanza este nivel de AA aumenta considerablemente sus probabilidades de jugar en algún momento en las grandes ligas. Y la última categoría antes de llegar a las grandes ligas es la de AAA. Por lo general, aquí se ubican jugadores con más experiencia, por lo menos de 3 a 4 años en adelante en el profesionalismo. Muchos de ellos hasta con alguna experiencia en grandes ligas. Y por supuesto, los ya graduados de las ligas menores llegan a su destino, las grandes ligas. Como pueden ver, las ligas menores se componen de 7 niveles de competencia antes de llegar a las grandes ligas. En promedio, el joven prospecto se toma desde el momento de su firma al profesionalismo hasta su debut en grandes ligas de unos 4 a 5 años de desarrollo en las ligas menores. Quiero aclarar que los jugadores no necesariamente tienen que pasar por todos los niveles aquí presentados, ni en el mismo orden. Algunos jugadores que demuestran un desarrollo o unas habilidades más avanzadas pueden estar apenas unos 3 años en el sistema de ligas menores antes de llegar a grandes ligas. Sin embargo, estos son casos excepcionales. Conociendo ya cuántos jugadores aproximadamente participan en las ligas menores y la forma en la que están divididas por niveles, paso entonces a explicar las posibilidades que tiene de llegar a grandes ligas el joven acabado de firmar el profesionalismo. Y esta es la parte difícil de aceptar sobre la realidad del profesionalismo. La describo como la parte difícil porque aunque son muchos los aficionados que practican el béisbol diariamente y solo un puñado de ellos logran firmar el profesionalismo y luego de pasar años por las ligas menores, un por ciento muy bajo es el que realmente ve hecho realidad sus sueños de jugar en las grandes ligas. Para beneficio de esta próxima explicación y para que puedan entender mejor el sistema, mantendré fuera de este análisis las academias de béisbol de República Dominicana. Esto por razones que explicaré en una próxima ocasión. Esta vez presentaré al sistema de las ligas menores como una pirámide, pero invertida, parecida a un embudo. Llamaremos a esta pirámide invertida las ligas menores. Estas ligas menores, con todos sus niveles de competencia ya presentados, es una especie de filtro. Dentro de ese filtro se ubican, entrenan y desarrollan a todos los jugadores que acaban de firmar el profesionalismo. Las estadísticas de los últimos 25 años revelan que anualmente alrededor de 1.500 prospectos firman el profesionalismo. Esta cantidad incluye a todos los prospectos firmados alrededor del mundo entero. Todos esos 1.500 recién firmados entran entonces al sistema de ligas menores, por lo general a la liga de novatos.
Por la parte superior ancha entran todos los prospectos firmados anualmente de diferentes nacionalidades, tales como Estados Unidos, Canadá, Venezuela, México, Australia, Asia, Puerto Rico, entre otros. Y por la parte inferior del embudo, la más angosta, salen entonces a las grandes ligas, luego de haber pasado por las ligas menores, o sea, por el filtro. ¿Cuántos de esos 1.500 que firman y se integran a las ligas menores realmente llegan a las grandes ligas? Veremos. Se estima que de los 1.500 prospectos firmados y que ya se ubicaron en las ligas menores, apenas 600 de ellos llegarían a nivel de clase A. En otras palabras, 900 ya no pudieron avanzar al próximo nivel por razones que pondré más adelante. De esos 600 que llegaron a clase A, 400 pasan a jugar a nivel de AA. De estos, pasarán entonces 250 a jugar en AAA. Podemos ver entonces que de los 1.500 jugadores que firmaron originalmente, 1.250 no pudieron avanzar a AAA. Entonces, ¿cuántos llegan a las grandes ligas? Se estima que apenas 150 de los firmados anualmente llegan a las grandes ligas, o sea, un 10%. La pregunta que procede es, ¿qué le sucedió a los 1.350 firmados originalmente o al 90% que no pudieron llegar? Las razones son variadas. Entre las razones que evitaron que esos prospectos pudieran llegar a las grandes ligas, enumero algunas aquí. La número 1 es la falta de talento. Se firman con una proyección de desarrollo de sus habilidades y no pudo ser. Le sigue entonces como la número 2, las lesiones. A cualquiera le puede suceder una lesión. En cualquier momento, un golpe, bolazo, torcedura de tobillo, desgarre muscular, etc. Número 3, presiones financieras. En las ligas menores, el salario es sumamente raquítico. Con ese salario, el pelotero tiene que pagar su comida, hospedaje, transportación al parque, etc. Y si ya se tiene una familia que mantener, más difícil aún. Número 4, la falta de carácter. Las exigencias físicas y mentales son sumamente extenuantes. La actividad física es por lo menos de 10 horas o más diarias, todos los días sin parar por 7 meses, incluyendo el sprint training. La presión mental de mantener un nivel de juego a la altura que se requiere. Los viajes frecuentes en autobús o en avión. Y por último, el homesick, extrañar la familia o la pareja o extrañar su medio ambiente. A estas y muchas otras razones pudieran enfrentarse los prospectos durante su travesía por las ligas menores hacia las grandes ligas. Brevemente explicado, esta es la trayectoria, el camino que tienen que recorrer aquellos prospectos que estampan su firma al béisbol organizado. Cada uno de estos temas aquí expuestos podrían ser material para discusión por separado de muchas horas. Reitero, el motivo de esta presentación es para crear conciencia del camino que quieren recorrer. No es fácil, pero es posible. Es de gran ayuda a no subestimar la importancia de la orientación. Esta es la misión principal de hitboricua.net. Ayudar a los prospectos a que puedan alcanzar sus metas y a la misma vez orientar correctamente a los entrenadores y familiares para que ayuden en el proceso. Les sugiero que desarrollen desde temprano los hábitos necesarios de nutrición, entrenamiento y las técnicas correctas del juego. Además, desarrollar habilidades intangibles como la determinación, pues el proceso es largo. Espero que se sientan ahora mejor orientados para el reto que tienen por delante y que puedan prepararse correctamente. Y a los padres y entrenadores, tienen aquí una herramienta necesaria para su orientación y preparación al llevar a sus hijos y a sus jugadores por el camino hacia las grandes ligas. El camino es largo, pero se puede lograr adquiriendo un conocimiento a la vez, un picheo a la vez.